Bueno, en la mañanera de ayer, el presidente López Obrador habló de la renuncia del ministro Arturo Saldívar a su cargo y adelantó que la va a aceptar y que va a enviar al Senado una terna compuesta por mujeres, dijo, para sustituirlo. Presentó su renuncia y ya hoy envío. ¿Sí la va a aceptar, presidente? Sí, la acepto y envío el oficio al Senado, que es el que le corresponde decidir si se acepta o no se acepta. Entonces, el procedimiento es, de acuerdo a la Constitución, se presenta la renuncia, yo ya la acepté y falta que la apruebe el Senado. Después de eso, si la aprueban, yo voy a enviar una terna para la sustitución. Entonces, ya voy a empezar a ver a quién propongo, a ver si tengo suerte y le atino, porque he propuesto 4 y 2 salieron. Y habló también el presidente de la relación que tuvo con el ministro Saldívar. Le deseo a Arturo Saldívar que le vaya bien. Con él tuvimos buena relación de respeto. Siempre lo he dicho aquí, iba yo a sus informes y como nunca había pasado, en sus discursos hablaba de la corrupción que prevalecía y prevalece en el Poder Judicial y del nepotismo. Ya ahora ya se relajó todo ahí. Claro que a los conservadores no les gustó nada más que Arturo Saldívar, aguanta, el pueblo se levanta. Bueno, para hablar más de este tema, vamos a hacer contacto vía Zoom con Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, columnista del diario El Financiero. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Adela. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Al contrario, muchas gracias, Pedro. Bueno, pues un primer apunte sobre esto que hablábamos, la renuncia de Saldívar, lo que ha dicho el presidente, en fin. A ver, me parece que fue una noticia sorprendente. Creo que es una decisión muy desafortunada que tiene altos costos para la propia Suprema Corte de Justicia, que es la institución que el todavía ministro Saldívar, debería de haber salvaguardado. Creo que es una decisión además que tiene múltiples implicaciones políticas, entre otras, pues que deja una vacante en la Suprema Corte. Ya escuchamos al presidente que enviará una terna para reemplazar a Saldívar. Hay que decirlo, una vacante que será cubierta por una persona por los próximos 15 años, y creo que ese dato no es menor. No se trata de un nombramiento, como ayer también el propio presidente erróneamente dijo, solamente por los meses que le quedaban al ministro Saldívar en la Corte, sino es un nombramiento, digamos, pleno de 15 años, porque así lo establece la normatividad. Así fue el caso, solamente para poner una referencia, de la ministra Margarita Ríos Farjat, que fue nombrada después de la renuncia del ministro Medina Mora, y ese será el caso también de la persona. Todo indica que será una mujer, porque así lo anunció el presidente, sí, que sustituya al ministro Saldívar, ¿no? Y ese es un dato políticamente de la máxima relevancia, porque un voto en la Corte, como sabemos, pues tiene un peso muy importante y máxime cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con constitucionalidad de leyes, en las cuales se requieren 8 votos para declarar la inconstitucionalidad y bastan solo 4 votos para bloquearla. Y bueno, el presidente ahora anuncia además que quiere alguien afín a su proyecto, lo cual es lamentable como declaración y como propósito. Los ministros de la Corte, las ministras de la Corte deben de ser ante todo independientes, y es lo que debemos esperar de ellas y de ellos. Y acá, abierta y descaradamente, el presidente López Obrador dice que quiere tener una persona que responda a sus propias convicciones, a sus propias concepciones de la política y a su propio proyecto político. Con gran cinismo, ¿no, Pedro? Absolutamente. Los dos, absolutamente. Tanto el ministro como el presidente, ¿no? Los dos. O sea, lo del ministro Saldívar es, en verdad, ya lo dijiste tú en una introducción impecable, suscribo todo lo que dijiste. Es decir, ha sido una degradación, digamos, además de las expectativas que teníamos de la función de Saldívar en la Corte.
y ha sido pues ya esta decisión última, incluso una entrevista larga que dio el día de ayer intentando explicar o justificar su decisión, pues más cínica no podría haber sido. Y la del presidente también es, digamos, sin pudor alguno, advierte que para él lo que le importa es que la Corte se alinee con su proyecto político, lo cual, pues vamos, es como casi básico, ¿no? Es decir, vulnera, al menos en la dimensión discursiva, el principio elemental de división de los poderes, claro, y la función fundamental de la Suprema Corte de Justicia como tribunal constitucional, como última instancia, que debe, entre otras cosas, porque para eso está, corregirle la plana tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo. Pues atenta contra la República, ¿no? Casi la desaparición del poder. A ver, lo dices muy bien, técnicamente lo dices muy bien. El principio republicano, que está en el artículo 40 de la Constitución, junto con el democrático, el representativo, el laico y el federal, el principio republicano se refiere precisamente a eso, a la organización del Estado a partir del principio básico de la separación de los poderes, de una separación de los poderes que otorga a cada una de las franjas del poder político, al legislativo, al ejecutivo y al judicial, funciones y facultades propias, pero que además los coloca en una situación de contrapeso recíproco y sobre todo al Poder Judicial en general y a la Suprema Corte en particular como árbitro de las controversias entre poderes y también como guardián de la Constitución. Y en ese sentido, la independencia judicial frente a los otros poderes es una condición necesaria, una condición sine qua non para que podamos hablar de una república, en el Estado mexicano. Ahora, Pedro, decías, pues fue sorpresivamente, ¿nadie veía venir esto? Pues mira, se decía mucho que el ministro Saldívar estaba, digo, lo vimos, muy cercano al proyecto político del gobierno actual. Se decía también de su cercanía con la precandidata Claudia Sheinbaum, pero esta decisión de dejar el cargo de manera anticipada, a mí sí me sorprendió. La verdad es que... Cuando le faltaba un año, ¿no? Faltaban 13 meses, pero no es menor, Adela, no es menor, porque le permite al presidente actual designar a la persona durante 15 años, claro, lo cual también es un agravio y de alguna manera, pues la verdad, políticamente hablando, debería de ser una ofensa para la futura presidenta de México, sea la que sea, ¿no? Claro. Sí. Sea la que sea, porque le está quitando la posibilidad de ser ella, suponiendo que sea mujer y concediendo que es altamente probable que sea mujer, que sea ella quien proponga a quien sustituiría a Saldívar, decisión que le hubiese tocado en los primeros meses de su gobierno. En este caso, lo que hace Saldívar y lo que le permite a López Obrador es anticipar la designación y será López Obrador quien decida a quién quiere proponer. Ese cálculo político no hay que perderlo de vista porque es un cálculo político pues seguramente, digamos, muy ponderado por quienes tomaron la decisión. Y lo otro que también, pues hay que decirlo, porque es lamentable, el ministro Saldívar pretendió cuando era presidente, lo sabemos, con el aval del presidente de la República y de otros actores políticos, extender su mandato como presidente de la Corte durante 2 años, obviamente saltándose a la Constitución. No lo logró porque sus compañeros en la Corte no se lo permitieron, pero solamente el dato importante es que, bueno, si hubiera logrado ampliar el plazo, no hubiera renunciado. Claro. Sería otro presidente de la Corte y era lo que quería, ¿no? El presidente siempre tiene un plan B, ¿no? Y aquí lo estamos viendo. Pero él se presta, y es lo que es lamentable. Es lamentable, ¿no? Desprecia el cargo más importante que una persona que estudia Derecho a la que puede aspirar en un Estado constitucional. Lo que nos está diciendo es que a él ya le quedó chico, bueno, él cree que le quedó chico el cargo de ministro de la Suprema Corte, y yo creo que al contrario, al final hemos visto que le quedó muy grande, tan grande que ya no cupo en él. Pues sí, ahora, vamos a hablar un poco del ministro Saldívar, ¿no? Porque sí lo veíamos, no sé si coincides, como un ministro progresista, ¿no? Liberal, de izquierda, progresista, etcétera, etcétera. Y pasó como una transformación, ¿no? Ahora sí que le pasó la 4T, sí, la cuarta transformación. No sé, ¿qué opinas tú que tienes más autoridad?
¿no? Pues mira, me ciño sobre todo a la dimensión jurídica, ¿no? Porque sí, un ministro progresista, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido lo veía yo al inicio? Progresista en el sentido de que miraba la Constitución desde el lado de los derechos de las personas. Las constituciones tienen un contenido muy variado, muy complejo, pero básicamente podemos decir que hay una parte que tiene que ver con la articulación del poder y el ejercicio del poder, y otra parte que tiene que ver con las libertades y los derechos de las personas en México. Saldívar era progresista en el sentido de que se colocó desde el lado constitucional de los derechos, no ideológico, constitucional desde el lado de impulsar las garantías que la propia Constitución otorga y brinda y contempla para los derechos de las personas. Y esa es una toma de postura de un jurista que se puede considerar en ese sentido progresista, no del lado del poder, sino del lado de los derechos. Y creo que eso se lo celebramos mucho en propuestas de proyectos de sentencias, en decisiones que logró impulsar, en interpretaciones que ahí quedarán y en las cuales hay que reconocer con objetividad que tomó una postura vanguardista, como él mismo dice. Quizá no el más de todos, porque no es así como se puede valorar, sí, pero sí un ministro que estaba en esa postura. Lo que pasa es que después le empezó a gustar jugar con el poder. Sí, sí, sí. Y jugar con el poder ya no desde el lado constitucional, sino jugar con el poder desde el lado del ejercicio del poder político. Y ahí es donde creo que empezó a perder, digamos, la plataforma constitucional y se fue desviando cada vez más hacia la lógica de las dinámicas del poder, la grilla política, déjame decirlo así. Tú decías en tu intervención de introducción el caso muy claro, por ejemplo, de la consulta para juzgar a los expresidentes, en el cual ya le escuchamos un discurso meramente político, sin ningún argumento de carácter jurídico y totalmente alineado con la postura del gobierno de la República. Ya desde ese momento, que era presidente de la Corte, en varias decisiones empezamos a mirar a alguien que calculaba políticamente sus posturas, se inventó sus propias conferencias semanales o diarias, ya no recuerdo cuándo las tenía, y empezó, digamos, a posicionarse más como un actor que quería incidir en la esfera público-política, e incluso hoy lo vemos partidista, y en ese sentido, pues dejó de ser un ministro de la Suprema Corte, abandonó las responsabilidades que tenía, olvidó el juramento que hizo cuando tomó posesión de cumplir y hacer cumplir la Constitución y se perdió, digamos, en una deriva de lógica política que es incompatible con la función jurisdiccional constitucional. Es decir, si el señor Arturo Saldívar quiere hacer política, quiere hacer carrera partidista, está en su derecho de hacerlo, pero no en las vestes de ministro de la Suprema Corte, y tú lo decías muy bien, Adela. Por lo mismo, incluso la Constitución establece esa veda de 2 e incluso para algunos cargos de 3 años después de dejar el cargo de ministros de la Corte, porque precisamente se busca que el máximo tribunal no sea correa de transmisión de los humores, agendas, intereses político-partidistas, que son muy legítimos, pero son otra cosa. Esa es la política democrática, la política de los partidos, la política de la representación política. Esta es la función constitucional, es la otra dimensión. Nuestro Estado es una democracia constitucional. La dimensión constitucional le corresponde a las juezas, a los jueces, magistradas, magistrados y ministras y ministros de la Corte, y deben de ser muy escrupulosos en su salvaguarda. Entonces el ministro quedaría, pues ya exministro, ¿no? Casi, porque la vía de los hechos sí, trámite, la vía jurídica ¿no? todavía. Exacto, pero ya, es mero trámite. Pero mi pregunta sería, ¿esto imposibilitaría a Saldívar a tener un cargo público por lo menos en los próximos 2 o 3 años? Sí, a ver, cargo público de relevancia, digámoslo así, ¿no? Cargo público de Secretaría de Estado, exacto, Fiscalía General de la República, que se ha especulado. Gabinete, Fiscalía, etcétera. Exacto, senadurías, diputaciones, eso está vedado en los próximos 2 años. Ya. Es decir, ahí sí es una veda constitucional, que yo supongo que respetarán, pues sí sería, ahora sí que un extremo si no la respetaran, pero bueno, ya su cálculo político pues es declarado y es abierto. Él se va a la campaña, él va a hacer campaña. Sí.
se ha especulado de qué va a ir a hacer a la campaña, si va a ir a contribuir a diseños de reformas en materia precisamente judicial o no, en fin, pero esas ya son especulaciones. Lo cierto, Adela, que también se nos olvida, es que de lo que él se preciaba más como presidente de la Corte es de haber logrado, que sí logró, una reforma judicial que él anunciaba como la reforma más importante al Poder Judicial de los últimos varias décadas, ¿no? 3 décadas, y se aprobó apenas hace 2 años. Y ya hoy se le olvidó a él y se les olvidó a todos que la reforma judicial ya tuvo lugar en este sexenio, que le impulsó a él como presidente de la Corte, que la avaló el presidente de la República y que la votó Morena en el Congreso de la Unión y en las legislaturas de los estados. Es decir, ya hubo reforma judicial y ahora ya están pensando en otra, pues porque la que aprobaron no les ha sido funcional a su agenda y a sus intereses políticos, lo cual en verdad es no solamente inconsistente, sino que de nuevo, lo decías tú, es tremendamente cínico. Sí. Es de un cinismo, ¿no? Ya no sé cómo, ya no se sabe cómo calificarlo, ¿no? Pero hay que recordarlo, Adela, y hay que documentarlo. Yo desde la academia tenemos esa enorme responsabilidad. En lo personal, por ejemplo, escribí un pequeño librito, pero un librito que le llamé El poder sobre el derecho, el caso de la consulta para juzgar a los expresidentes analizando la decisión de la Corte. Es un libro pequeño, pero para documentar hay que documentar el intento del ministro Saldívar y todo lo que se articuló alrededor para ampliar su mandato como presidente de la Corte. Hay que documentar la renuncia del ministro Medina Mora y ahora la renuncia de Saldívar. Hay que documentar la manera en la que el presidente de la República se ha referido al Poder Judicial y la manera en la que ha atacado institucionalmente a la judicatura en el país. Porque documentarlo es una manera de dejar testimonio de cómo han venido, digamos, articulando una estrategia política sumamente corrosiva para el Estado constitucional democrático mexicano, y documentarlo al menos es la función del periodismo y es la función de la academia, y creo que debemos hacerlo con mucho rigor, con mucha objetividad y con enorme responsabilidad, que es lo que a ellos les está faltando. Para que la gente tenga elementos de valor, ¿no? La verdad, esa es la verdad. Ahora, hay muchos juristas que hablan de la necesidad, por ejemplo, de separar, ¿no? Que ayer el ministro Saldívar habló de ello, de separar la presidencia de la Corte de la presidencia de la Judicatura. ¿Qué piensas tú de esto? Me parece de nuevo un cinismo tremendo del ministro Saldívar. Te voy a decir por qué, Adela. Porque en efecto, desde hace años, un sector importante de la academia y también del foro jurídico ha advertido, me incluyo, porque he firmado cosas, he escrito cosas en ese sentido, que era importante realizar esa decisión, que esa decisión es necesaria para que el Consejo de la Judicatura opere como lo que debe ser y no sea una correa de transmisión de la presidencia de la Suprema Corte. Y eso lo propusimos en varios foros y espacios, pero recuerdo uno muy concreto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Todavía estaba con nosotros el maestro Héctor Fixamudio y Héctor Felipe Fixfierro, que eran grandes promotores de esta idea, y nos visitó el ministro Saldívar a una sesión pública. Y en esa sesión pública, rechazó esa propuesta de una manera absolutamente tajante, definitiva, totalmente, digamos, intransigente. Entre otras cosas porque aspiraba a ser presidente de la Corte y Exacto. Quería ser presidente del Consejo de la Judicatura. Vino después ya su oportunidad como presidente de la Corte y en la reforma judicial a la que he hecho mención, se negó él tajantemente siquiera a discutir la posibilidad de decidir esa relación hace apenas un par de años. Y su negativa fue absoluta y total. Supongo que porque creía que además se iba a quedar como presidente de la Corte otros 2 años más. Exacto. Quería todo el pastel, atajó la enchilada, ¿no? Y ahora resulta que dice que no es tan mala idea, porque hay juristas que han dicho que valdría la pena hacerlo. Es de un cinismo grosero. Sí. Así hay que decirlo, y hay que tener memoria, y hay que documentar sus dichos, porque claro que estoy a favor de que se separe la presidencia del Consejo de la Judicatura, pero por razones constitucionales, no por razones políticas ni por razones autointeresadas. Y hoy vemos con qué claridad sus argumentos eran políticos y autointeresados. Obsceno, ¿no? Absolutamente obsceno. Tremendo. Sí. Ahora,
muy probablemente quien llegue al poder, ¿no? Sobre todo si es Claudia Sheinbaum, pues va a pelear por una reforma judicial, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que tú ves en ese sentido, Pedro? A ver, lo primero es que no se está haciendo una evaluación, creo, objetiva de lo que hay que reformar, porque por supuesto que hay reformas pendientes en materia judicial, y yo te diría, Adela, que la prioridad está en la justicia estatal, en el fuero común, en los poderes judiciales de las entidades federativas. No los hemos mirado con la seriedad con las que los tenemos que mirar, y ahí hay déficits estructurales muy severos en muchísimas entidades federativas, obviamente en unas más que otras. ¿Por qué empiezo por ahí, Adela? Porque esa es la justicia que es más cercana a la gente. Claro. Esa justicia a la que las personas requieren recurrir para resolver sus problemas ordinarios y cotidianos. Y esa es la justicia que ha generado tanto malestar y que te ayuda a entender por qué hay tanto desprestigio en torno a la justicia a nivel de la población mexicana. Claro que la gente no está contenta con la judicatura, pero en buena medida, no solo, pero en buena medida, porque la justicia local no funciona. En el ámbito de la justicia federal también hay ajustes, pero el primer ajuste yo creo que debería de ser dejar que la reforma que acaban de aprobar en el año 2021 surta efectos. Vamos a ver si las medidas que tomaron para evitar el nepotismo, para evitar, digamos, la lógica endógena que tiene el Poder Judicial, si en efecto se materializa, la reforma se llevó a cabo con esa finalidad, hay que ver cuáles son sus efectos. Y luego sí hay un par de medidas que yo llevaría a cabo a nivel constitucional. La separación de la presidencia de la Corte, de la presidencia del Consejo de la Judicatura, y también eliminaría ese absurdo requisito de la mayoría calificada de 8 votos para que una ley sea declarada inconstitucional. Claro. Yo dejaría simplemente una mayoría simple de 6 votos para que ya no estemos contando con los dedos si hay 4 ministros de bloqueo o no los hay, si el presidente en turno los logra colocar o no los logra colocar, y tengamos una mayoría simple de 6 votos por parte del Pleno de la Corte para que una ley sea inconstitucional. De ahí, Adela, a que necesitemos una reforma para cambiar de tajo a todo el Poder Judicial Federal y ese absurdo absolutamente demencial que solamente tiene vigencia en Bolivia y ha sido un desastre de la elección popular de jueces y ministros, me parece que bueno, ese es un absurdo retórico sumamente peligroso que te habla de un cálculo político, porque hay un cálculo político que sería devastador para el Poder Judicial de la Federación y que en ese sentido sería devastador, sin exageraciones, sin, digamos, ningún tipo de exageración, para el Estado de Derecho, para el Estado constitucional mexicano. Sin duda, sin duda. Ahora, finalmente vamos a hablar del presupuesto, ¿no? Y esta pelea también, Pedro, que trae, porque ya es casi personal, del presidente de la República con la Corte y en particular con la ministra Norma Piña. Parece que esto de los fideicomisos, del presupuesto, etcétera, pareciera ser como una venganza personal y un presidente de la República pues no está para venganzas personales, ¿no? Mira, de nuevo yo creo que vamos a darle un poquitín de perspectiva, Adela. La verdad es que el presidente López Obrador desde el día 1 ha llevado a cabo lo que sería una lógica, digamos, de confrontación con el Poder Judicial que sigue unas pautas de manual. Es un clásico, No solo es él, es Erdogan, es digamos, Netanyahu hizo lo propio, lo hicieron los Kirchner, sí, en fin. Sí. Hay varios ejemplos que es, primero, desprestigiar a los jueces estigmatizándolos como conservadores, privilegiados, etcétera. Segundo lugar, amenazándoles su salario y su estabilidad salarial en el tiempo, que es un clásico. La tercera, amenazando el presupuesto del propio Poder Judicial, con lo que se amenazan las capacidades del Poder Judicial de realizar su tarea. La siguiente estrategia también es un clásico, cooptar a las Supremas Cortes, es decir, colocar a personeros del gobierno en el Tribunal Constitucional para orientar las decisiones del Tribunal Constitucional. Y todas esas medidas, Adela, todas las ha intentado el presidente de la República o las ha llevado a cabo el presidente de la República, incluso antes de que estuviera la ministra Norma Piña. Lo que pasa es que cuando llega la presidenta Norma Piña,
el encono sube de tono porque el presidente además se frustra al no tener ya una afinidad con la presidencia de la Corte y al haber tenido que ahora sí que atestiguar que al final los ministros, en un acto de independencia y ministras, designaron a una persona que es de probada independencia y así lo ha demostrado hasta el día de hoy. Sí, sí. Ahora bien, yo distinguiría, Adela, y no me extiendo, la discusión de los fideicomisos de la discusión del presupuesto. La de los fideicomisos está mal planteada, pero habría que llevarla a cabo. Lo que debemos hacer es analizar uno a uno los fideicomisos y no como suelen hacer en este gobierno, que es de tajo, sin análisis, sin evaluación y sin criterios técnicos, digamos, este despropósito de pretender desaparecerlos, lo cual no es tan sencillo, y no es tan sencillo tampoco reorientar a capricho los recursos que tienen esos fideicomisos y además que van a generar muchos litigios claro. en otras. Sí. Eso va a ser un tema. Sergio López Ayón publicó ayer un artículo muy bueno sobre el tema, se lo recomiendo porque ahí hay una explicación técnica de lo complejo que es intentar tanto desaparecer, como dicen, extinguir, como reorientar recursos que se encuentran en estas figuras jurídicas en particular. Y por el otro lado está la discusión presupuestal, que es otro golpe distinto, que es lo que la ministra Norma Piña ha intentado defender con mayor ahínco y tiene razón, porque del presupuesto del Poder Judicial depende la capacidad del Poder Judicial de cumplir su misión. Y lo que esta Cámara de Diputados, con esta mayoría avalada por este gobierno, quieren es mermar las capacidades del Poder Judicial, no solo de la Corte, para cumplir con su función de impartir justicia, lo cual se va a convertir en una profecía que se autocumple, porque si merman la capacidad presupuestaria, van a mermar la capacidad operativa y vamos a tener un mayor déficit en la impartición de justicia en este país. Sí, gravísimo. Gravísimo. No, es muy grave. Lo que estamos viendo, yo en verdad soy adverso a las exageraciones, los adjetivos, los eufemismos, pero en este caso decir que esto es grave es hacer una afirmación precisa. Sí, yo también lo creo así. Pues Pedro, te agradezco mucho y estemos en contacto, si me lo permites. Si puedes, mándame el libro, del libro que escribiste al respecto, o dónde lo compramos, o qué hacemos. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sí es de acceso libre en la Biblioteca Jurídica Virtual, pero te lo mando con muchísimo gusto y te agradezco y espero la próxima vez, cosa que no he logrado, poder estar contigo en el estudio. Bueno, pues lo vamos a intentar, lo seguiremos intentando. Gracias, Pedro, te mando un abrazo. Gracias a ti y a tu auditorio. Gracias, Hasta muy pronto. puntual, la verdad es un hombre muy, muy puntual, este investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, hablando sobre la renuncia de Arturo Saldívar, ¿no? Que la verdad sí, pues nos pone a pensar un montón de cosas. Yo quiero recordarles que hasta mañana solamente estamos en Balsas número 57. La Saga hizo un centro de acopio. Todo lo donado por todos ustedes, lo que lleven La Saga, lo vamos a duplicar y eso lo vamos a enviar a Acapulco. Y bueno, pues solamente tienen ya hasta mañana a las 5 de la tarde.